Al final igual ya, voy a tratar de terminar 2, 3 minutitos antes y nos tomamos un receso de 5 minutitos, se vuelven a conectar y terminamos, ¿no? Así tal vez nos vamos unos 5 minutos antes o 10, depende del tiempo. Ya, a ver, ya hemos visto las pruebas de hipótesis, que es el primer tema que habíamos haber visto al iniciar, ¿no? Y habíamos empezado con la teoría, pero por el tema de la nivelación, ¿no? Del módulo anterior, que creo que han visto muy poco desde mi perspectiva a nivel de estadística o no. Ya, entonces sí nos faltaba bastante, ¿no? Para entender a lo que estamos llegando, ¿ya? Pero la idea es que se vayan con conocimiento, ¿no? Y yo quedo, como les digo, satisfecho porque en los ejercicios está, ¿no? Está que sí están entendiendo, pueden interpretarlo. Hay ciertas falencias que hay que corregirlas, pero eso es práctica, ¿no? Es práctica. Todo el tema de ciencias puras, matemática, estadística, física, química, eh, es práctica, ¿no? Más que todo por el tema de los números, ¿ya? Entonces, tenemos que nomás ir practicando con más ejercicios. Les he pasado un libro al inicio, ¿no? Igual cantidad de ejercicios, entonces pueden ir aplicando, ¿no? ¿Ve? Bueno, eso inicialmente. A ver, entonces entraremos con esta temática que es el análisis de la varianza, ¿no? A nivel teórico inicialmente, ¿ya? A ver, el análisis de la varianza, que es ANOVA, por sus siglas en inglés, que es Analysis of Variance, ya es una técnica de la estadística paramétrica, ¿no? Este detalle ténganlo en cuenta siempre, ¿no ve? Que se utiliza para comparar grupos de datos, ¿no? O sea, prácticamente comparar, ¿cómo se dice? El análisis de dos tablas de estudiantes, ¿no ve? Comparar no sé, dos estudios, ¿ya? Como quieran interpretar. Pero la idea es comparar dos grupos de datos, ¿no ve? De acuerdo a la toma de muestras, ¿ya? Esta técnica fue ideada por Fisher, ¿ya? Entonces, por lo tanto, muchas veces se denomina también la ANOVA de Fisher, ¿ya? Entonces, es un término bien conocido, ¿no? Y igual vamos a ver la tablita de la F de Fisher, ¿no? Como os digo, eso deberían haberlo visto en el Estadística 1, ¿ya? Entonces, acá solamente vamos a utilizar tabla, ¿no? Bueno, en base a esto es absolutamente indispensable para analizar cualquier resultado, ¿no? A nivel experimental, ¿ya? La tabla de Fisher. Al final, su aplicación es similar a las técnicas que ya hemos visto de la prueba de hipótesis, ¿no? De la T y de la Z, ¿no? Esos ejercicios hemos estado realizando justamente en estas últimas 3 clases, si no me equivoco. Entonces, viene a acompañar, ¿no? No es parte de la prueba de hipótesis, pero sí mencionamos justamente aquello, una hipótesis nula y una válida, y viene a complementar, ¿no? En algunos casos, a nivel de experimentos, a nivel de datos, vamos a tener que aplicar el análisis de la varianza, ¿no? Sea ANOVA, MANOVA, ANCOVA o MANCOVA, ¿ya? Pero la idea es que lo tengan en teoría, ¿vale? Sin embargo, el análisis de la varianza ANOVA en este caso se aplica mejor cuando se comparan más de dos poblaciones, ¿no? O muestras. Si bien mínimamente necesitamos dos, pero mejor si tenemos un K para adelante, ¿no? Tres, cuatro, cinco, ¿ya? El uso de esta técnica, ¿no? Paramétrica implica ciertos supuestos clave, ¿no? Entre los que se incluyen los siguientes. Uno, la muestra de la variable dependiente debe proceder de una distribución normal con varianza constante. Ese es un factor clave. ¿Ya? Los residuos de la varianza no explicada por el modelo deben ser aleatorios, es decir, no evidenciar pautas de comportamiento típicas, ¿no? O sea, lo que se ve se anota. ¿Ya? Adicionalmente, la prueba de Kolmogorov-Simov y Zafiro-Wilk se pueden usar para confirmar este supuesto de la normalidad, ¿no? La prueba de Levin se utiliza para probar la homogeneidad entre los grupos, ¿no? Y para comprobar la aleatoriedad de los residuos se puede utilizar el gráfico de los mismos, ¿no? Por eso necesitamos software, ¿no? Que al final esto no lo vamos a poder, bueno, sí se puede hacer, pero es bien extenso, ¿ya? Pero a nivel de interfaz de aplicaciones, de programas, entonces va a ser mucho más sencillo, ¿no? Incluso las gráficas te las genera todas, ¿ya? O te las genera las interpretativas, ¿no? Si los datos particularmente siguen los supuestos anteriores que estamos definiendo, el caso de la muestra y de los residuos, entonces, el análisis de la varianza ANOVA es la mejor técnica para comparar justamente las medias de dos o más poblaciones, ¿ya? Eso es a nivel contextual, ¿no?
Ahora, los tipos de análisis, justamente lo que les decía, ¿no ve? Inicialmente, el análisis de varianza, la ANOVA, que sería el primero, tiene tres tipos, ¿ya? El unidireccional, el bidireccional y en cada dirección, ¿no? Cuando son más de dos. Cuando estamos comparando más de tres grupos basados en los niveles de una variable factor, se dice que se trata de un way ANOVA, de un solo camino, de una sola dirección, ¿ya? Por ejemplo, si queremos comparar si la producción media de tres trabajadores es o no la misma en función de las horas trabajadas por cada uno de ellos, ¿no? Tengo tres trabajadores y quiero saber si en una sola dirección, al final de la jornada laboral, los tres producen lo mismo, ¿no? Tienen la misma capacidad de producción. Unidireccional, apuntando a un solo lado. La bidireccional, cuando las variables factoriales son más de dos, se dice que es un análisis de varianza bidireccional ANOVA. Por ejemplo, según las condiciones de trabajo y las horas laboradas, podemos comparar si la producción media de tres trabajadores es la misma o no. Ya tenemos dos factores que se dan cuenta: las condiciones de trabajo y las horas laborales. A ver, del análisis unidireccional, por ejemplo, podría ser, a ver, pongo el caso acá del supermercado Hipermaxi que me queda cerca, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En esta agencia Multicine El Alto, eh, probablemente ya las horas laborales de muchos sea las 8 horas, ¿no ve? Y generalmente deben tener una media de producción. Por ejemplo, el caso de los cárnicos, ¿no ve? Que está al fondo, generalmente, y te van cortando, ¿no ves? Hay diferentes personas que van cortando todo lo que es carne, ¿no? Y te van pesando y midiendo y te entregan para que lo lleves acá, ¿ya? Entonces, probablemente en estas haya cierta similitud, ¿no ves? Por eso digo una media de estos datos, ¿ya? Ahora, en el análisis bidireccional tomamos el mismo ejemplo, pero también tomamos en cuenta las condiciones de trabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar en la agencia Multicine El Alto que trabajar en la agencia Multicine La Paz, por ejemplo, ¿no? Aunque creo que no hay Hipermax en La Paz. Podría ser en satélite, por ejemplo, ¿no? En el Gran Plaza, ¿ya? O en las estaciones del teleférico, ¿no? Que también hay agencias del Hipermax. Entonces, cada agencia tiene su propia condición laboral. Uno puede ser el espacio, dos puede ser la cantidad de personas, ¿no? Tres puede ser el tema de inventario, ¿no? Una sucursal más grande implica mucho más trabajo, obviamente, y más personal que una sucursal más pequeña, ¿no? Entonces aquí entran dos factores, bidireccional, por eso se comenta, ¿no? Más que todo para que lo entiendan a nivel de ejemplos. Y por último, el análisis en cada dirección, ¿no? Cuando las variables de los factores son K, o sea, varios factores pueden influir. Entonces dice que el análisis de la varianza es un K-way ANOVA, ¿no? K caminos, ¿no? K direcciones, ¿ya? Lo más habitual es que considere hasta los tres factores, K igual a 3. Ya, entonces, al final se llega a hacer eso, ¿no? En este, por ejemplo, es un ejemplito de una ANOVA bidireccional, ¿no ven? Entonces, ahí vemos, comparamos, ¿no? El nivel educativo, ¿ya? Mediante las puntuaciones en un test, ¿no ven? Los que tienen formación básica, los que tienen formación secundaria, los que tienen formación universitaria y los que tienen formación de posgrado, ¿no ve? Y estamos con el factor del signo, los que son Libra y los que son Piscis, ¿ya? Un factor bien, bien pequeño, ¿no? Si influye o no, ¿ya? Y me atrevería a decir que probablemente no influye, ¿no ve? Porque en el caso del posgrado universitario y básica, Libra tiene las de ganar, pero en el caso de secundaria tiene Pis las de ganar, ¿no? Y en lo personal eso no me demuestra nada, ¿no? Que el signo afecte tu rendimiento académico, por ejemplo, ¿no? Para este caso, ¿ya? Entonces, para mí no demuestra nada, ¿no? Porque si hubiera una tendencia, en todos los casos Libra puntuaría sobre los Piscis, ¿no? Pero sí se podría analizar y decir que la gran mayoría que son del signo Libra, tiene un mejor rendimiento, digamos, ¿no? A nivel de escuela básica, escuela universitaria y escuela de posgrado, ¿ya? Pero es interpretativo, ¿no? Vámonos. Entonces, eso es lo que es ANO, ¿no? Vamos a ver, eh, ¿cómo se dice esto? Vamos a comparar, ¿ya? Dos análisis, ¿no? Dos estadísticos, no, dos paramétricas, perdón,
ya, en base a, a los factores que influyen dentro de esta, ya, en base a los factores. Ahora vámonos a lo que es MANOVA, ¿no? Sigue siendo ANOVA, ¿ya? Solamente que se utiliza cuando tenemos una variable dependiente métrica, ¿ya? De intervalo de razón. Y una variable independiente categórica nominal u ordinal. Ahí es donde se utiliza un MANOVA, ¿ya? Al final sigue siendo una ANOVA, como les digo, con varias variables dependientes, ¿no? En términos básicos, una MANOVA es una ANOVA con dos o más variables de respuestas continuas, ¿no? Al igual que ANOVA, MANOVA tiene un sabor unidireccional y otro bidireccional, ¿ya? El número de variables factoriales involucradas distingue una MANOVA de una vía de una MANOVA, ¿no? Y comparándolo con el de dos vías, ¿ya? Es similar a muchas otras pruebas y experimentos, ya que su propósito es averiguar lo mismo, ¿no? Si las variables de respuesta o las variables dependientes se modifican por la manipulación de las variables independientes, ¿no? O sea, lo que hacemos es matemática X y Y, ¿ya? Para los que han manejado cálculo uno por lo menos, ¿no? Porque el factor de Y varía en cómo esté la variable dependiente de X, ¿verdad? Y eso es lo que se hace, ¿no? Y la variable independiente como tal hace que todo esto varíe, ¿no? Sea, al final, la prueba de ayuda para responder muchas preguntas de investigación incluye, ¿no? El caso de Mano. Los cambios en las variables independientes tienen efectos estadísticamente significativos en las variables dependientes, ¿no? Entonces, la variable independiente influye en la variable dependiente. Otro, ¿cuáles son las interacciones entre las variables dependientes, ¿no? Y otra pregunta, ¿cuáles son las interacciones entre variables independientes? Entonces, por un lado tenemos cómo influye la independiente sobre la dependiente, cómo se interactúan las variables dependientes entre sí y cómo interaccionan e interactúan las variables independientes entre sí también, ¿no? Por tanto, cuando tenemos más de una variable dependiente y una o más variables independientes, usaremos el análisis de varianza multivariado llamado MANOVA, ¿no? Multivariante, eh, análisis de la varianza, ¿no? Análisis of variance en inglés, ¿ya? Por ejemplo, acá se ve un grafiquito, ¿no? Tenemos dos factores y dos respuestas, ¿ya? En el tema de las variables independientes tenemos el factor que hemos manejado hace rato. Primer factor, el nivel educativo, ¿no? Básica, secundaria, universitaria y posgrado. Segundo factor, el signo zodiacal, Libra y Aries, ¿no? Las variables dependientes que están en la respuesta. El test que se ha medido en base al nivel educativo, ¿no? Y de los signos. Y en otra variable independiente que es el ingreso anual, ¿no? Le estamos aumentando una segunda variable dependiente, ¿ya? Entonces todas estas interactúan entre sí, ¿no? Interactúan entre sí como tal. A nivel educativo, la puntuación del test y el ingreso anual, y a nivel de signo zodiacal, la puntuación del test y el ingreso anual también, ¿ya? Entonces aquí utilizaríamos una MANOVA porque son multivariantes, ¿no ves? Multivariados, sea independientes o sea dependientes. Ahí utilizamos MANOVA. Tercero, ¿qué es una ANCOVA, no? La diferencia obvia es la C, ¿no ve? Que viene de covarianza, ¿ya? Al igual que ANOVA, el análisis ya de la covarianza, ya no de la varianza, tiene una única variable de respuesta métrica, ¿no? A diferencia de ANOVA, ANCOVA también compara una variable de respuesta con un factor y una variable independiente continua, ¿no? Volviendo al ejemplo, comparando el puntaje en una prueba tanto como en el nivel educativo, que es un factor, como el número de horas dedicadas a estudiar, que es variante, es una covariable, ¿ya? Pues inicialmente, básico, secundaria, pues, pregrado y posgrado, o universitario y posgrado, ¿no ve? Y a este le aumentamos un segundo factor covariante, covariable, ¿no ve? ¿Ya? Que es cuántas horas de estudio le dedicaba a cada uno de estos estudiantes, ¿no? Seguramente en el test, aumentando este factor hará que varíe justamente, ¿no ve? Y haya una covarianza como tal, o sea, una dependencia entre el nivel educativo y las horas que se dedicó al estudio, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, que sé que muchos de ustedes trabajan en el día y en la noche se dedican a estudiar, entonces nosotros tenemos menos horas de estudio, ¿no ve? Como tal.
Lo mismo yo, ¿no? En el segundo o tercer año empecé a trabajar yo, en mi caso, ¿no? Entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, ¿no? Y verdad que tenemos menos horas, porque tenemos que trabajar, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor de dependencia, ¿no? Como tal, entonces, a eso se refiere cuando es covariable, ¿ya? El término para la variable independiente se continúa utilizando en ANCOVA, ¿ya? Como se puede ver, es covariable, entonces ANCOVA compara una variable de respuesta continua, en este caso, por el ejemplo, puntaje en una prueba, ¿no? Por niveles de una variable del factor, ¿ya? Y por otro lado, el nivel educativo controlando por una variable continua, que puede ser el número de horas dedicadas a estudiar. A ver lo que habíamos mencionado. ANCOVA también se utiliza comúnmente para describir análisis con una sola variable de respuesta y sin factores, lo que se conoce como un análisis de regresión. ¿Ya? Es un concepto que lo van a ver toda la vida, ¿ya? Porque verifica, ¿no? Justamente todos los cambios a nivel de la información que tenemos, ¿no? De la información que depende justamente de la covarianza en este caso, ¿no? Entonces, sí lo van a ver. Yo lo he estado viendo hasta ahora. Y eso que es mi área es la de tecnología, ¿no? A ver, a nivel de ejemplito, ya, en este caso, ¿no? Tenemos dos factores, el tema factor inicial, que es una variable independiente, ¿no? El factor es independiente como tal, a nivel educativo, básica, secundaria, universitario y posgrado, y entra la covariable, ¿no ve? El número de horas que cada una de estas personas, o de la muestra, ¿ya? Dedicaba a sus horas de estudio, ¿no ve? Entonces, al final, ambas convergen a una variable dependiente que va a ser la respuesta, que es la puntuación del test, ¿no ve? Entonces, la puntuación del test dirá en qué nivel cada uno de estos factores de nivel educativo pues están puntuados de acuerdo, ¿no? De acuerdo con la covarianza del número de horas dedicadas al estudio. ¿Ya? Y por último, con eso terminamos la parte teórica, Mancoba, ¿no? Al igual que entre ANOVA y ANCOVA, la principal diferencia entre MANOVA y MANCOVA es la C, ¿no? Volvemos a mencionar que viene de covarianza. Entonces, tanto MANOVA como MANCOVA presentan dos o más variables de respuesta, pero la diferencia clave entre ambas es la naturaleza de las variables independientes, ¿no ve? Mientras que un MANOVA puede incluir solo factores, un análisis evoluciona de MANOVA a MANCOVA cuando se agregan una o más covarianzas a la mezcla. ¿Cómo lo van a distinguir? Cuando tengan una variable independiente, entonces usan ANCOVA, y cuando tengan más de una variable dependiente, utilizan MANCOVA, ¿ya? Porque van a tener más covarianza. ¿No ve? Mancoa compara dos o más variables de respuestas métricas, por ejemplo, ¿no? En este caso, los puntajes de una prueba y el ingreso anual. ¿No ve? Ya tengo dos factores, ¿ya? Por los niveles de una variable, ¿no? Esos son los factores. Comparándolo por el nivel educativo controlado por una covariable, que es el número de horas dedicadas a estudiar. ¿No ve? Volviendo al mismo grafiquito. Factor uno, nivel educativo, ¿no? Su covarianza, el número de horas de estudio, ¿no ve? ¿Qué tenemos en las variables dependientes? Uno, el tema de la puntuación del test. Y segundo, ingresa una segunda variable dependiente que es el ingreso anual, ¿no? De acuerdo a las horas de estudio, de acuerdo al nivel educativo, cuánto de ingreso anual tiene una persona o los sujetos de estudio en este caso, ¿no? Siempre va a ser una tablita general, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Entre el primer factor se relacionan con ambas respuestas de las variables dependientes y lo mismo la covarianza con ambas variables independientes, ¿no? Perdón, la variable independiente con ambas variables dependientes, ¿ya? A nivel teórico suena un poco enredadizo, ya no lo voy a negar, pero no se utiliza mucho en este aspecto, ¿no? Como les digo, ¿ya? Sí para ciertos factores, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer el tema de la no, ¿no? Como les digo, de aquí salta a las otras, ¿no? Entonces, con que sepamos hacer la nova, más que suficiente, porque al final, y vuelvo a mencionarlo, el tema de la aplicación lo va a hacer el software, ¿no? Que nos va a ayudar a hacer todo este cálculo y sacar los gráficos y hacer el análisis correspondiente. ¿Ya? Entonces, eso es a nivel teórico. Tenemos 10 minutitos. A ver, ¿alcanzamos? Yo creo que alcanzamos.
Ya, denme un segundito, por lo menos vamos definiendo la tablita y sobre eso vamos a empezar a trabajar. Ya, denme un segundito, voy a empezar a escribir en mi tableta. Ya, denme un segundito, voy a pausar la grabación para que no quede esto. Ya, a ver, vamos a proponernos un ejemplo sencillito, como os digo, ¿no ve? Ya, yo les voy a pasar otros dos factores, pero inicialmente quiero que entiendan esto. La solución de una nova, ¿ya? Se puede hacer mediante tres fórmulas distintas, ¿no? Una va a ser la varianza entre grupos o columnas, ¿ya? Lo que se llama la BEC, que hagamos esta letra, así, ¿ya? La BEC, ¿ya? Y probablemente también ustedes lo puedan interpretar eh, como la SSG, ¿ya? La sumatoria entre grupos, ¿no? En inglés en este caso, ¿no? La suma de cuadrados entre grupos. Y por otro lado tenemos la BDC, ¿ya? O lo que viene a ser la suma de cuadrados dentro de los grupos, ¿no? En este caso, varianzas dentro de columnas y varianzas entre columnas, ¿no? Entonces, en ambos casos pueden utilizar las dos terminologías, ¿ya? Los menciono los dos porque pueden encontrar en los textos, ¿ya? Y por un tercer factor está la prueba de Fisher, ¿ya? La prueba de Fisher. Entonces, vamos a verlo de las tres maneras nosotros. Ya, a ver, vámonos al primer ejemplito, ¿ya? En este caso son sumatorias, son fórmulas ya generadas, ¿no? Aquí abajito lo pondremos mejor. Ya. La prueba de Fisher es F2, son, bueno, SSE o BEC, como quieran llamarlo, sobre la SSG. No, no, al revés, SSG. Ujú. La SSG sobre la SSE. Ya, esa es la prueba de Fisher. En la BDC tenemos el tema de la sumatoria, seno cuadrado. Esto es por, ¿ya? Por ni menos uno sobre n menos k. Y por otro lado, acá tenemos la BEC, que es igual a, aquí es la sumatoria de x menos x sub g cuadrado por n sub i, ya, promedios, sobre k menos uno. Listo. Esto vamos a ir aplicando. A ver, definiremos el primer ejercicio. Yo subo pantallita. Me voy a plantear un cuadrito, ¿ya? A ver, lo que vamos a ver o lo que vamos a tratar de resolver, ¿ya? Eh, Justamente va a ir con el término de lo que estábamos tocando, ¿no? Uno, vamos a medir, se podría decir, ¿ya? En base a tres métodos de enseñanza, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo aquí, un factor, ¿no ve? Métodos de enseñanza, ¿ya? Seleccionar los factores. En este caso, A, B o C, ¿ya? Inicialmente. Vamos a ver si este método de enseñanza, uno de los tres, influye en el rendimiento académico de una muestra de estudiantes, ¿no? En este caso vamos a utilizar 9 casos, ¿ya? Y queremos saber, ¿no? Si existe diferencia significativa entre ambos métodos, de acuerdo a la puntuación que cada uno de estos estudiantes va sacando de acuerdo al método de enseñanza, ¿ya? Para esto vamos a armar una tablita, ¿ya? De manera rapidita. Espero que me alcance. 9 estudiantes, ¿ya?
Son los estudiantes que voy a tener. Los métodos de enseñanza. A, A, para los primeros tres, B para los siguientes tres y C para los siguientes tres. Y las calificaciones si influyen o no. En el método A, 75, 78 y 80. Buenas calificaciones, ¿no? Siguiente, 85, 87, 90. Muy buenas calificaciones, ¿no ve? Y en el tercero, 70, 72 y 68. Parece baja un poquito el rendimiento, ¿no ve? Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer en cada uno de los métodos de enseñanza, ¿ya? Teniendo una tabla, en este caso, con los datos, ¿no ves? Si es tabulación, se hará una encuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser un- una muestra mucho más grande, ¿no? Ahora estamos tratando de ejemplificar, ¿ya? Porque, y es verdad, generalmente las muestras no van a ir con 9 datitos, ¿no? Van a ir con 10, perdón, puede ir con, ahí estamos, tres métodos de enseñanza, ¿no? Podemos hacer 20 métodos de enseñanza con más de 200 estudiantes, ¿no? Entonces, para que sea más significativo el resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué nos vamos a plantear aquí? Igual que en el otro caso, primero tenemos que definir la hipótesis, ¿ya? Igual hay que definir la hipótesis, ¿no? El H sub cero y el H sub 1, ¿ya? En el H sub cero, que no hay diferencias significativas en el rendimiento académico entre los métodos de enseñanza, ¿no ve? Entonces, que no hay diferencia significativa en los métodos de enseñanza, ¿no ve? Entonces, en la enseñanza, ¿ya? No hay diferencia prácticamente, ¿no ves? O sea, para mí todos tienen una calificación promedio en base al método de enseñanza. Y por otro lado, la otra hipótesis nos dice que por lo menos, o sea, mínimamente, hay una diferencia significativa con uno de los métodos de enseñanza, ¿ya? Entonces, en este caso sí hay una diferencia significativa, pero por lo menos uno, ¿no ve? Inicialmente uno, ¿ya? Por lo menos en un hito va a haber una variación, ¿ya? Eso simplemente estamos tratando de ejemplificar, ¿no? Bueno, no lo estoy escribiendo porque es largo este texto, pero eh, eso estaríamos tratando de resolver de nuestro lado, ¿ya? Uy, ya está en el último minuto. Ya, dense una pausita y 15 nos volvemos a conectar, ¿ya? Para continuar esto.